Bueno, continuando con vectores, vamos a ver a continuación otra forma de definir al vector. Ustedes saben que la posición de un punto cualquiera en la recta, en el plano y en el espacio, pues se conoce a través de un número, de dos números o de tres números, que son las coordenadas del punto. O también lo podemos conocer por un vector que va desde el origen de los ejes considerados hasta el punto. En el caso de un punto en la recta, lo podemos conocer, además de un solo número, entonces, por un vector que va desde el origen considerado en este eje hasta el punto. En el caso del plano, de este vector; en el caso del espacio, este vector, que se llama vector asociado a un punto. Eso quiere decir que queda establecida una correspondencia entre los vectores de origen O y los puntos de la recta, del plano o del espacio. Entonces, podemos conocer a ese segmento orientado por las coordenadas del punto. Entonces, yo puedo decir que si al vector, por ejemplo, OP, ¿no es cierto?, lo puedo conocer por las coordenadas del punto que me señala. En este caso, que sería x0, ¿no es cierto? Es decir, es esta la distancia, ¿no es cierto?, desde el punto al origen. En este caso, el vector OP lo conozco, las coordenadas de este punto sería xy. En el caso de este punto y del vector OP, ¿no es cierto?, sería x y z. Las coordenadas de ese punto extremo serían las componentes o coordenadas del vector OP. Un ejemplo concreto sería el vector OP que me está señalando al punto de coordenadas 3, 2, abscisa 3, ordenada 2, entonces el vector OP, que es igual al vector B, ¿no es cierto?, tiene como componentes 3, 2. Y en general, ¿no es cierto?, sería el vector, acá el vector B, que está en el plano, ¿no es cierto?, lo podemos conocer por dos números. Si el vector B está en el espacio, ¿no es cierto?, podemos conocerlo por tres números, que son las coordenadas de su punto extremo. Bien, hasta ahí entonces sería el concepto de vector, un concepto algebraico de vector. Lo podemos definir como un conjunto ordenado de números. Ese sería el nuevo concepto de vector. Anteriormente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geométrico habíamos definido al vector como un segmento orientado. Ahora, desde un punto de vista algebraico, vemos que el vector es un conjunto ordenado de números. Se debe respetar el orden en el que se escriben esos números. Bien, pero, ¿no es cierto?, en ambos casos, este segmento orientado y este par de números que me están designando o llamando a un mismo elemento, que es el vector,
también me representan lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros cuando definimos el vector como segmento orientado, habíamos hablado de que un vector en el plano, un vector tenía un módulo, una dirección y un sentido. Entonces vamos a ver cómo definimos esos elementos del vector cuando conocemos un par ordenado de números. Primero nos vamos a referir a los vectores en el plano, es decir, aquel que lo nombramos con un par ordenado de números reales. Bien, sería el ejemplo del gráfico. Yo tengo el vector OP, que es lo mismo que el vector B, de componentes o coordenadas X, Y. Ahí lo tenemos. Bien, entonces nosotros decíamos que todo vector tenía una dirección, un módulo y un sentido. Vamos a empezar por el módulo del vector. El módulo del vector B queda establecido o se lo designa con el nombre del vector entre dos barras, de esta manera. Eso sería el módulo del vector, es decir, la distancia que hay entre el origen y el extremo. Bien, si nosotros observamos el gráfico vemos que el vector con la proyección del punto P sobre el eje de abscisas y la proyección del vector sobre el eje de abscisas, me queda un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto. Entonces eso me va a permitir observar que en ese triángulo rectángulo la hipotenusa sería el módulo del vector, es decir, la longitud que tiene el vector. Y nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que podemos determinar, ¿no es cierto?, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Sabemos entonces que la hipotenusa del rectángulo, que es el módulo del vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Vemos que esta distancia es un cateto, esta otra es otro cateto, y esto sería la ordenada Y, y esto sería la abscisa X del punto P. Entonces, de esa manera yo puedo determinar perfectamente el módulo del vector cuando lo conozco de esta manera, como un par ordenado de números. Bien, la dirección. La dirección la vamos a conocer. Yo había dicho que la dirección de un vector quedaba determinada por un ángulo que podría ser el ángulo que formara la recta a la que pertenecía el vector con una horizontal, etc. Entonces, en este caso nosotros vamos a conocer la dirección del vector B conociendo este ángulo que lo he designado con la letra phi griega, que es el que forma el vector con la horizontal. Como yo conozco a este cateto y este cateto de ese triángulo rectángulo, nosotros sabemos que los catetos están relacionados con la función tangente de este ángulo. Entonces voy a conocer al ángulo hallando la tangente de él. Digo, tangente de phi es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces phi es igual al ángulo cuya tangente es y sobre x, es decir, la inversa tangente de y sobre x, como lo verán escrito en el libro. Un ejemplo concreto sería, si yo tengo el vector B que tiene estas componentes, esta es la primera componente, esta es la segunda componente, al módulo del vector B
el módulo de B, yo lo voy a conocer por la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces me quedaría que el módulo de B, esta operación me da 12, esta operación me da 4, entonces el módulo de B es la raíz cuadrada de 16 que da 4. Por lo tanto, el módulo de B es 4. Bien, ahora, el ángulo que determina con lo horizontal sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces hago esa cuenta me da, resuelvo y me da este número. Esto es la tangente del ángulo. Entonces yo voy a la calculadora y pongo inversa tangente y escribo este número y me queda que el ángulo del vector es 100, phi es 150 grados. Si yo dibujo el vector B del ejemplo, sería menos 2 por raíz de 3 negativo y 2 positivo. Entonces el vector va desde el origen hasta ese punto que tiene este módulo, esta longitud que vale 4 unidades de longitud y el ángulo es el ángulo phi, el ángulo que he hallado es este. Bueno, usando la tangente entonces del ángulo que forma el vector con la horizontal, yo puedo hallar el ángulo, la dirección del vector a través de conociendo ese ángulo. Entonces debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando los vectores tienen las dos componentes positivas, por ejemplo, si yo tengo el vector que está señalado dibujado con rojo, ese vector tiene esta componente y esta componente son positivas, entonces su tangente será positiva. Y sus dos componentes positivas y el ángulo que va a formar es un ángulo que está entre los ángulos los valores que toman en el primer cuadrante. Si el vector está en el segundo cuadrante, tiene primera componente negativa y segunda positiva, entonces el ángulo que va a formar, que me va a dar la dirección del vector, tiene o va a variar, es mayor que 90, entre 90 y 180. Es un ángulo de los que pertenecen al segundo cuadrante. Si el vector está en el tercer cuadrante, tiene las dos componentes negativas. Entonces el ángulo va a tomar estos valores, los ángulos que pertenecen al segundo cuadrante. Y si el vector está en el cuarto cuadrante como ¿no es cierto? Va a tener primera componente positiva, segunda negativa y los valores de el ángulo que me da la dirección va a estar entre sería 270 y 360. Entonces, cuando yo conozco la dirección a través de la tangente del ángulo que forma el vector con lo horizontal, con el semieje positivo de las X, más específicamente, el ángulo phi puede variar entre los valores 0 y 2pi. Bien, pero también hay otra forma de conocer la dirección de un vector, que es por lo que se llaman ángulos directores.
Bueno, si yo tengo el vector B como lo veo en este gráfico, puedo considerar dos ángulos. Uno que es el que forma el vector con el semieje positivo de abscisas y otro es el que forma el vector con el semieje positivo de ordenadas. A esos ángulos los llamo ángulos directores. Ángulos directores. Entonces, en todo vector yo puedo considerar, que está en el plano, puedo considerar dos ángulos directores, que son, entonces, para definirlos bien, digo que llamamos ángulos directores a los que forma el vector con los semiejes positivos de coordenadas. Si el vector está en el plano, tengo dos ángulos directores, el que forma con el semieje positivo de las X y el que forma con el semieje positivo de las Y. ¿Cómo hago para conocer esos ángulos directores, siendo que lo que yo conozco del vector son el par ordenado de números? Les recuerdo que estamos hablando de vectores en el plano, entonces lo vamos a conocer a través de un par ordenado de números. El módulo, vimos que el módulo del vector lo hallábamos a través por el teorema de Pitágoras, y entonces como acá podemos conocer esos ángulos directores por sus cosenos, que se llaman cosenos directores. El primer ángulo director, alfa, lo podemos conocer por el coseno por su coseno. Es decir, el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, yo voy a conocer el coseno de alfa como el cociente de la primera componente del vector dividido el módulo del vector. Cateto adyacente, hipotenusa. Y el coseno del segundo ángulo director, que sería el coseno de beta, lo voy a conocer, es decir, el coseno de este ángulo sería cateto adyacente, porque el triángulo rectángulo sería entonces el cateto adyacente a este ángulo sería la segunda componente del vector dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector. Entonces el coseno de beta es segunda componente sobre módulo del vector. Entonces, en el ejemplo, si yo quiero encontrar sus ángulos directores, hago el siguiente cálculo. Les recuerdo, el segundo el ejemplo era el vector B, que tenía estas componentes. Habíamos hallado su dirección utilizando la tangente del ángulo phi, y ahora queremos hallar la dirección conociendo los ángulos directores. Entonces, primero tenemos que hallar los cosenos directores. Entonces hago lo siguiente. El coseno de alfa, dijimos, es primera componente dividido módulo. Entonces el coseno es voy a la calculadora con este valor, entonces pongo inversa coseno y considero este valor numérico y me queda que alfa vale 150 grados. Efectivamente, vemos en el gráfico que el ángulo que forma este vector con el semieje positivo de coordenadas es 150 grados, que anteriormente lo habíamos hallado de otra manera.
Y el segundo ángulo director es el que forma el vector con el semieje positivo de las y, que sería beta. Entonces, ese ángulo lo voy a hallar de la siguiente manera. Coseno de beta es igual a segunda componente dividido el módulo del vector, y voy a la calculadora con este valor, y entonces pongo inversa coseno e ingreso el valor y obtengo que el ángulo beta es de 60 grados, que es el que forma, es el segundo ángulo director, el que forma con el semieje positivo de coordenadas, de ordenadas quiero decir. Bien, conociendo los ángulos directores hay una propiedad que aparece, antes que me olvide, les quiero decir que estos ángulos directores de los vectores varían su valor por las condiciones que se dan entre 0 y pi, entre 0 y 180 grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector que está, por ejemplo, en el tercer cuadrante, el primer ángulo director, decíamos, es el que forma el vector con el semieje positivo de abscisas. Entonces sería este, porque varía entre 0 y pi, este ángulo. Este y no este. Lo mismo con el segundo ángulo director, es el que forma el vector con el semieje positivo de ordenadas, es este ángulo. Entonces, varían entre 0 y pi. Cuando, repito, cuando hallamos la dirección de un vector por las tangentes, el ángulo phi varía entre 0 y 2pi, pero cuando utilizamos los ángulos directores, los valores varían entre 0 y 180. Entonces, por tangente entre 0 y 2pi, y por cosenos entre 0 y pi. Bien,